El tema del transporte, el tránsito, el tema de seguridad vial, el tema de la toma de conciencia de los peruanos en el parque automotor, ¿qué se hace con el transporte en nuestro país? Es un tema recurrente, que usted lo avisó, pues que lo tocamos siempre en Marcando Agenda. Distintos aristas hemos tratado de abordarlo con muchísimos especialistas y es un tema que incluso usted nos exige que toquemos frecuentemente. Por eso es que esta mañana estamos ya acompañadas con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, para tratar de abordar un poco la problemática del transporte y también los otros sectores pues que aborda este portafolio. Ministro, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si empezamos con el tema del transporte, ¿no? El transporte terrestre, ¿no? También hay el aéreo, el portuario, porque digamos que este es el que se le da mayor uso. Sabemos que usted en esos meses que ha estado en este portafolio en la cabeza ya ha hecho un recorrido por más de 3.700 kilómetros en distintas partes del país. ¿Qué es lo que ha encontrado usted en principio? Bueno, sí, el recorrido en primer lugar tiene el gran objetivo de poder conocer in situ cómo se encuentra la infraestructura, en este caso la infraestructura de transporte, la infraestructura vial, las carreteras. Y lo que hemos encontrado, por un lado, lo hicimos con bastante transparencia, vías que han sido concesionadas, red vial concesionada, que se encuentra adecuadamente conservada, en buen estado de funcionamiento, vías nacionales también, con contratos o con servicios de conservación, también en buen estado, pero también hemos encontrado, y lo último es el recorrido que hemos hecho el fin de semana pasado, vías que adolecen, a las que les falta mucho trabajo de conservación, mucho trabajo de mantenimiento. Entonces, para ello imagino que es necesario el tema del presupuesto. ¿Transferencias se han previsto? ¿Ya se han hecho? Sí, se han hecho transferencias a los gobiernos regionales y gobiernos locales. En total, para mantenimiento de las vías se han transferido, estas son vías de alcance regional y local, alrededor de 354 millones de soles, aparte de más de 2.000 millones de soles de recursos para proyectos, pero proyectos que están destinados a mejorar o ejecutar nuevas vías de alcance local y regional. O sea, mejorar la transitabilidad, sí, es lo que se necesita, exacto. ¿no? Claro, es bueno precisar que el Ministerio de Transportes tiene responsabilidad en la red vial nacional que está estructurada en tres vías longitudinales, la de la costa, que es toda la Panamericana, la de la Sierra y la de la Selva. Y además algunos ejes transversales a lo largo de todo el país. Pero eso no es todo, eso suma 27.000 kilómetros, que son nuestra responsabilidad directa, pero hay vías subnacionales, es decir, de alcance municipal, provincial y también regional, que es una longitud bastante larga, de más de 1.000 kilómetros. Y las que se tienen que es la que se articula, sí, las que se articulan con las vías nacionales, y esas, la operación, el mantenimiento, la conservación de estas está a cargo de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Pero se hace necesaria la coordinación transversal. Por supuesto, somos nosotros el ente rector, por lo tanto lideramos y recorremos las vías y conocemos el estado en que se encuentran, evaluamos para poder transferir recursos que sean necesarios para el mantenimiento. Ministro, vamos a tratar de conversar un poco más picadito para tratar de tocar todos los temas puntuales. En inicios de este año, lamentablemente, tuvimos que ser víctimas nuevamente. El país entró en luto por la muerte de 51 personas debido a un nuevo accidente en el Serpentín de Pasamayo. Sabemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ampliado el cierre temporal de esta vía, que es muy peligrosa, porque se espera que se hagan mayores trabajos, no sé si de ampliación de infraestructura. ¿Cómo van los trabajos en ese Serpentín específicamente? Bueno, hay varias propuestas que estamos para definir, tomar decisiones conjuntamente con el concesionario y también con Provías Nacional, que son las instancias vinculadas a resolver el problema. Estas pasan desde el cierre que se ha ampliado, el uso de las luces intermitentes, la necesidad de implementar otros carriles en la subida por la vía de evitamiento. Es decir, hay una serie de acciones en las que venimos trabajando, además de algunas medidas adicionales vinculadas a señalización e información de lo peligroso que es esta vía. Y no solo en realidad el gran problema es en muchas de las vías nacionales. El trabajo que ha hecho Transportes ha permitido identificar puntos negros, o sea, puntos de mayor peligrosidad, los que están en este momento siendo materia de auditoría, que va a permitir determinar cuáles son las intervenciones que tenemos que realizar con la finalidad de mejorar la infraestructura desde la mirada de la seguridad vial. Pero es importante que se tenga en cuenta que la mayor cantidad de los accidentes que se producen tienen que ver básicamente con
el hombre, el tema, con y quien justo conduce, a eso iba, ministro. No es importante el tema de hablar de la infraestructura, de la normativa que se está dando, y que de eso también vamos a hablar más adelante, pero todo pasa por la persona que está ejecutando, que está frente al volante. Y ahí entramos al tema de seguridad vial. Muchas veces en este programa, como incluso lo dije en un inicio, hablamos de qué hacemos con el transporte, porque es una queja recurrente no solamente del limeño, del capitalino, sino de todos los peruanos. Ahora, hablábamos con algunos especialistas y ellos planteaban pues la urgente necesidad imperiosa de contar con esta autoridad única del transporte. ¿Por qué es que no llegamos todavía a eso, no? Estamos de acuerdo para el caso de Lima y el Callao, la autoridad de transporte única para Lima y Callao es fundamental, es importante. Existe ya en el Congreso los dictámenes favorables de las comisiones de descentralización, como también la de transportes. Nosotros esperamos que en esta legislatura que comienza dentro de pocos días, bueno, pues esta también tenga la prioridad y pueda ser votada. Ahora, nosotros, ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Voluntad política? ¿Qué es lo que ocurre? Porque de vez en cuando ocurre un accidente fuerte, volvemos con la cantaleta. Bueno, yo creo que avanzó, se llegó, ya tiene los dictámenes. Lo que falta es que se ponga en la agenda del Pleno y el Pleno tenga que votar. O sea, creo que estamos muy cerca ya de contar con esta ley, que para nosotros sería fundamental, porque empezaría a ordenar cómo se va a intervenir, cómo se va a hacer infraestructura, cómo se va a dar los permisos y una serie de aspectos vinculados al transporte para Lima y Callao. Pero no olvidemos que esa ley es la autoridad para Lima y Callao. Pero el Perú no es solo Lima. Exacto. El Perú son también otras ciudades importantes como Arequipa, como Trujillo, como Piura, Chiclayo y muchas otras ciudades, Cusco, Tacna, que también necesitan intervención, necesitan el trabajo articulado, coordinado. Nosotros somos conscientes, el Ministerio de Transporte le corresponde liderar, pero es un trabajo con las autoridades locales. Ahora, imaginamos, ¿no?, que esa experiencia que se pueda dar en nuestra capital puede replicarse en el interior de nuestro país. Entonces, también parte, y es otra de las fórmulas que siempre nos dan los especialistas que están pues muy imbuidos en todo ese tema, no solamente parte por el tema de la normativa, porque leyes tenemos, ¿no? Y bueno, con la autoridad sería genial porque podrían articular incluso toda la normativa ya existente, sino el tema pasa por la fiscalización, ¿no? Vemos también periódicamente que la Policía de Tránsito realiza fiscalizaciones en las cuales vemos pues conductores que tienen incluso, no tienen brevete, no tienen SOAT, tienen cualquier cantidad de papeletas, incluso omnibuses que tienen cualquier cantidad pues no de papeletas y sanciones, y las vemos circulando pues a diestra y siniestra. Todo marco legal, toda norma que se dé ayuda a resolver los problemas, sí, pero necesita dos temas previos para que ello suceda. Lo primero es que hay que implementar las normas, hay que implementarlas, y ahí cada instancia, cada nivel de gobierno tiene un rol. En el caso del Ministerio de Transportes tiene el rol rector a nivel de todo el país, pero los que además participan en esto son las municipalidades, ¿cierto?, las provinciales, que tienen responsabilidades sobre el transporte, las autoridades distritales, pero también instancias como la Policía Nacional, como Sutran y otras más. Entonces, todos tenemos que implementar. Tenemos acciones de control. Le mencionaba los pórticos, se va a permitir un control previo que va a transmitir información a la base del Ministerio de Transportes y a Sutran, que inmediatamente metros más abajo va a permitir la intervención de los vehículos que tienen dificultades, que no tienen SOAT, que no tienen las revisiones técnicas vehiculares, una serie de información que se comunica automáticamente y que permite la intervención entonces de nuestro personal de Sutran apoyado con la municipalidad. O sea, como un trabajo articulado. Ahora, ministro, pero hay que reconocer también, porque nosotros vivimos en nuestro país, usted también, y sabe que muchas veces no esas mafias enquistadas, estas mafias delincuenciales, no toman como especies de actualizaciones, no, y muchas veces las medidas de seguridad que se toman resultan insuficientes. Por eso que son frente dinámicos. A la viveza de esta por eso que es dinámico, tenemos que ir cambiando. Ahora hay un tema central, la gestión integral de las licencias de conducir en el país tiene que ser tal, tiene que tener un sistema tal donde los gobiernos regionales utilicen un único sistema al igual que nosotros como el gobierno nacional. Lo que sucede, se han identificado algunas regiones donde son los lugares donde va la gente a sacar licencia, de todo el país. ¿Por qué? Por algo será, ¿no? Alguna situación irregular se da ahí que da seguramente facilidades y que permite esto. Entonces, todo esto estamos trabajando para superar, debemos llegar a un sistema único, integrado, que todas las regiones con los debidos controles, con los debidos seguimientos, con la debida auditoría que se tenga que hacer, con la finalidad de que
se eliminen estas mafias vinculadas a la licencia. Ahora, ahí regresamos básicamente al tema de trabajo, ¿no? Transversal y articulado. Justo, ministro, nos están escribiendo también los televidentes, dicen no se toman medidas drásticas, las leyes son muy benevolentes, pedimos que pongan más atención sobre todo a los que manejan en estado de embriaguez, drogas, cansancio por muchas horas de trabajo, ¿no? Esta problemática de siempre. Pero esto tiene que ver también con la informalidad del país, seamos también muy claros, ¿no? Mucha informalidad del país, que conductores a los que les pagan por destajo, por horas de viaje, las que no gozan de ningún beneficio, no gozan de los descansos que debieran tener. Las que tienen flotas fantasmas o flotas informales, trabajando a la par que la flota formal. Entonces, realmente la lucha contra la informalidad ayudará muchísimo también al transporte, eso queda absolutamente claro, pero eso complicado, ¿cierto? Pero hay que hacerlo y en ese trabajo. Eso implica un cambio de chip, incluso de la forma como nos vemos los peruanos, y de eso también me gustaría conversar más adelante a propósito de lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, vamos rápidamente al transporte aéreo. Sabemos que también se han hecho mapeos de cómo están los aeropuertos en nuestro país, pero antes de eso quería saber qué es lo que va a pasar con el proyecto Chinchero. ¿Cusco va a tener su aeropuerto? ¿En qué va la mirada que está haciendo el MTC allá? Por supuesto que sí, el Chinchero va a tener su aeropuerto. Nosotros hemos asumido el compromiso de ejecutar mediante obra pública. En estos días nosotros estamos licitando un primer componente de este aeropuerto, que es el movimiento de tierras del aeropuerto. En paralelo estamos en el Congreso se trabajó con la Comisión de Transporte, esperemos la instalación de las nuevas comisiones para la dación de una ley que nos permita hacer por obra pública, pero mediante un mecanismo similar o parecido al de Juegos Panamericanos, que ha dado magníficos resultados. Creemos que es una obra pública con la que el mecanismo de obra pública debe permitirnos la ejecución de este aeropuerto, pero no con el mecanismo de contratación tradicional, sino con uno que dé mayor garantía. No como el contrato que ocurrió con Conturguasi, que lamentablemente... Eso fue una concesión, ¿cierto? Fue una concesión que ya ha sido resuelta, la concesión ya no existe y lo que hoy pasamos es a ejecutar mediante obra pública. Así que estamos comprometidos. 4 o 5 años es el cálculo, más o menos para que pueda ser viable ya este proyecto. Y para construirlo, ¿cierto? Nosotros estamos entonces a la espera de esta ley que nos permita hacer un convenio y podamos iniciar la construcción ya masiva de la obra. Pero asumiendo el compromiso de este gobierno, vamos a empezar la construcción con una primera parte que es el movimiento de tierras, ¿no? La demanda que iba a interponer Conturguasi ya se hizo... Nosotros hemos sido notificados, hemos sido comunicados que efectivamente ha interpuesto un proceso, una denuncia arbitral Conturguasi. Tenemos desde el gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Economía, un equipo dedicado a atender este tipo de denuncias, así que esto seguirá su camino. Y seguirá su curso. Ministro, antes de que terminemos, ayer hemos escuchado al presidente de la República hablar desde México en Puerto Vallarta, luego de asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, de cifras muy maravillosas que se hace, pero nada de eso va a rendir sus frutos si es que en nuestro país no nos limpiamos de la criolada, la viveza y la corrupción. El presidente ha dicho, y adelantando un poco lo que vamos a escuchar en el mensaje de la Nación, que va a haber un mensaje de lucha contra la corrupción y de mejora de la institucionalidad. ¿Cómo ve usted toda esta situación terrible con la justicia peruana? Totalmente de acuerdo con las medidas que el presidente de la República venía implementando. Realmente el presidente está dando muestras de una lucha frontal contra la corrupción. Creo que las medidas son las adecuadas y esperemos el 28 de julio, donde el presidente hará anuncios importantes sobre el tema. ¿En el sector transporte va a haber anuncios interesantes también? Nosotros, en el sector transporte, lo que se va a dar son detalles de algunos avances importantes que hemos tenido, por ejemplo, el tema del puerto de Salaberry, que fue... Adelantitos que ya nos ha dado usted ahora. Que fue adjudicado y algunas otras cosas adicionales, ¿cierto? Pero... como el mismo presidente lo ha dicho, lo central de su mensaje va a estar vinculado a la lucha contra la corrupción. Y la defensa de la institucionalidad. Por supuesto, ¿no? Y lo dijo, si usted recuerda, lo dijo en su mensaje cuando asumió la presidencia el 23 de marzo, uno de los temas era la institucionalidad del país, ¿no? Claro, porque si bien es cierto, no han funcionado las instituciones, ¿no? Son taras que tenemos arrastrando desde años, ¿no? En las distintas instituciones y poderes del Estado de nuestro país, eso no implica que no deba de funcionar, tiene que funcionar. Las instituciones tienen que funcionar, las personas son las que fallamos, no las instituciones. Y eso tiene muchísima razón, por eso el compromiso es particular, ¿no? De donde estemos. Ministro, gracias.